Bueno, estamos aquí para presentar un proyecto que estamos desarrollando desde el IBAM y que será realidad ya desde este julio en una parte y en otra más adelante, que es la creación de una fanzinoteca dentro de la biblioteca del IBAM, que comenzará además su andadura con una exposición que inauguraremos el 27 de julio sobre fanzines. Está conmigo Irene Bonilla, que es conservadora del IBAM. Nos va a dar una pequeña introducción primero de cómo el IBAM entra en el mundo del cómic y cuáles son las características de este primer paso que estamos dando, y luego ya hablaremos un poquito más de toda la concepción. Hola, buenos días. Soy Irene Bonilla, conservadora de la biblioteca del IBAM, y bueno, os quería contar un poco esa vinculación IBAM-Cómic. Desde hace unos años, el IBAM ha desarrollado una línea expositiva vinculada al cómic. El programa ha incluido muestras como la Valencia Línea Clara, que se inauguró en junio del 2016, comisariada por Álvaro, siguiendo con una monográfica dedicada a Daniel Torres, La Casa, crónica de una conquista, inaugurada en marzo de este mismo año, y dedicada a su magnífica publicación La Casa, editada por Norma. Luego continuarán futuras exposiciones de cómic que ya están programadas para el año que viene, incluso el siguiente. Además, se ha convertido en un hecho habitual la incorporación del cómic y de los fanzines en exposiciones producidas por el IBAM, dedicadas a distintas técnicas artísticas. Por ejemplo, hoy podéis ver Perdidos en la Ciudad, donde se disponen de una serie de vitrinas con cómics vinculados a la urbe y donde el protagonista es la ciudad. También en colectivos artísticos bajo el franquismo, una exposición inaugurada en octubre del 2015, se incluyó cómic realizado en este país en la década de los 60. Y en la exposición de Anzo, que inauguramos esta semana, se exhiben cómics que forman parte de una de las etapas creativas de este artista valenciano. Desde los inicios, la colección del IBAM tiene algún ejemplar original de cómic, como son las interesantes viñetas de Equipo Crónica, que se trata de unas 15 páginas en blanco y negro, dibujadas en rotulador y en tinta, titulada El Cid. También hay otro libreto llamado Goya y otros llamados Soul Test, donde Equipo Crónica introdució el color. Pero también tenemos el único cómic que hizo Picasso. Es la carpeta Sueño y Mentira de Franco. Se trata de 2 planchas de grabado impresas en 1937, que es de temática próxima al Guernica, ya que la obra la pintó justo al mismo tiempo que realizaba la gran obra del siglo XX. El año pasado se compró una serie de dibujos originales a Miguel Calatayud. Se trata de las aventuras de Peter Petarque para el álbum Pop Carrusel del 73. Siguiendo con esta línea, la Biblioteca del IBAM ha realizado un esfuerzo actualizando los fondos de material de cómic y fanzines, tanto en la faceta teórica como tratando de recoger el trabajo de creadores vinculados a esta disciplina. También os diré, pues, como ha dicho Álvaro, que este mes inauguramos la exposición de fanzines a la que estáis todos invitados. El interés despertado por el museo ha llevado a cabo que distintos coleccionistas, críticos y personalidades vinculadas al cómic y a la cultura visual actual se aproximen al IBAM. Álvaro Pons ha decidido ofrecer su valiosa colección de fanzines y publicaciones teóricas a la biblioteca del IBAM. Se trata nada más y nada menos de una colección de más de 2.000 fanzines, recopilada durante décadas y hasta hoy en día, y adquiridos, pues ya sabéis, en eventos, reuniones e incluso conciertos a los que él ha asistido. Esta es una oportunidad única para la biblioteca de disponer un fondo tan completo en calidad y cantidad. Como sabéis, conseguir fanzines de distintas épocas y áreas geográficas pues no es fácil y es complicado por los cauces habituales. La colección conserva gran cantidad de fanzines de cómic históricos, tanto nacionales, como podría ser Nosotros somos los muertos o Temeo, como internacionales, como el Zack Comics, editado en el 63 en Estados Unidos. O también tiene una grandísima colección de fanzines de cómic valencianos, como el A Valencia o el primer trabajo de Mariscal o Ademuz Kilómetro 6. Desde la biblioteca y en colaboración con Álvaro, se ha decidido crear la fanzinoteca, dando vida así a un espacio dentro de la biblioteca para el conocimiento y divulgación del fanzine. Tendrá acceso libre de consulta para investigadores o interesados en el estudio.
de este medio de la cultura visual actual y podrá ser consultado desde el catálogo online de la biblioteca, igualándose en categoría al resto de las materias. ¿No le gusta? ¿Sí? Es la ilusión. Los niños también están invitados a asistir. La fanzinoteca se encuentra en estos momentos en los orígenes. Estamos recibiendo las cajas, organizando, algo que sabe Edu, que está ahí 100% vinculado con ello. Para las bibliotecarias es un momento estimulante. Se están generando una herramienta informática para poder catalogar este material documental, creando un tesauro de palabras, etcétera, para que en un futuro todos los interesados, jóvenes como estos nenes, podáis acudir, leerlos y consultarlos. Bueno, a nivel europeo existen dos principales fanzinotecas, una en Poitiers, en Francia, y otra en Forlì, Lombardía. También el Reina Sofía cuenta con una pequeña colección. Todas ellas conservan un número de fanzines inferior al que dona Álvaro. Por lo tanto, la biblioteca del IBAM se podría convertir en el centro de referencia de este tipo de documentos. Y bueno, pues como digo, estáis todos invitadísimos a asistir a este próximo nacimiento y agradecer a Álvaro su colaboración y ayuda. Bien, claro, lo primero que nos tenemos que plantear es por qué crear una fanzinoteca, ¿no? Evidentemente. Y yo creo que la propia reflexión es compleja, porque en cierta medida el fanzine nace como una publicación alternativa, como una publicación contra el sistema, y de alguna manera introducirla dentro del sistema y nada más y nada menos que en un museo o una biblioteca parece algo casi traicionero, ¿no? De cara a la propia mentalidad de lo que es el fanzine y a la propia ideología que tiene el fanzine de ser contra el sistema. Pero yo creo que precisamente uno de los problemas que tenemos con el fanzine es su propia naturaleza efímera. El fanzine es una publicación que desaparece con facilidad, es una publicación casi fungible. Todos recordamos pues, cuando Nazario, por ejemplo, comentaba lo que pasaba con los fanzines que él hacía, que terminaban básicamente destrozados en los conciertos, cuando se llevaban. Bueno, son fanzines que están destinados a eso, básicamente. Pero da la casualidad que en esos fanzines está el germen de la gran mayoría de autores de cómic que han sido en el futuro. Si en algún momento alguien quiere analizar la obra de un autor, va a tener que acudir a los fanzines. Y el problema es que no hay ningún sitio donde pueda acudir a esos fanzines. Por su propia naturaleza, como decía, no tienen un depósito legal, la gran mayoría, no tienen un ISBN, no están en la Biblioteca Nacional, evidentemente, están en manos de coleccionistas, la gran mayoría, los pocos que quedan. Entonces, yo pienso que pese a que traicionemos de alguna manera el espíritu del fanzine, es conveniente que haya algún sitio que archive, catalogue y ponga a disposición de los investigadores y de aquellos que quieran verlo los fanzines, para que puedan el día de mañana investigar lo que fue cada época creativa y lo que ha sido el germen de la creación en cada momento. Del IBAM, con la nueva dirección, tuvo muy claro la incorporación del cómic dentro de lo que es el discurso expositivo y el discurso creativo del IBAM, y cuando se les propuso la creación de una fanzinoteca, pues la verdad es que no solo no pusieron pegas, sino que lo que hicieron fue poner todas las facilidades del mundo, solo que había un problema, es cómo empezamos. Porque de dónde empezamos a coger fanzines. Y bueno, yo ahí lo que hice fue sencillamente pues, pensar un poco, intentar hacer de tripas corazón y decir, bueno, pues yo tengo una colección de fanzines bastante potente, que la tengo guardada en casa, para mí solo, pues vamos a dejar que todo el mundo la pueda ver, ¿no? Y qué mejor que donarla al IBAM, que a través de pues, el equipo de la biblioteca del IBAM, que es fantástico, pues va a hacer una labor de catalogación, de estudio, de conservación, de todo ese material mucho mejor que el que se puede hacer en la casa de un particular. Entonces, a partir de esta primera donación, que son unos 2.000 fanzines aproximadamente, 2.000 fanzines desde el año 63, porque está el ZAP, también está por ahí el ZAP Comics. Sí, hay fanzines españoles, franceses, italianos. Lo que pasa es que hemos extendido el concepto de fanzine también a publicación autoeditada y publicación alternativa. Claro. Bueno, una revista, pero también underground. El concepto es buscar. Hay desde, por ejemplo, desde los fanzines más fotocopiados, más cutres que te puedas imaginar, hasta revistas como El Ojo Clínico,
revistas como El Imagen de Sevilla, que son institucionales, pero que forman dentro de lo que fue esta línea alternativa de publicación de los años 80. Hay revistas teóricas, hay prácticamente de todo. Incluso hay libros autoeditados. También he dado una parte de libros autoeditados que entendía que como tal podían entrar de esta concepción del fanzine más extensa, ¿no? A partir de ahí es empezar a trabajar con otras donaciones, con los propios autores que donen sus fanzines, para que esta fanzinoteca siga viva y creciendo continuamente, ¿no? Porque yo creo que la idea es que la fanzinoteca no sea solo mi colección, sino que en un futuro sea sencillamente todo lo que se pueda albergar y que a partir de ahí se empiecen a hacer trabajos. De hecho, ya tenemos personas como Edu que ya van a empezar a trabajar sobre esa donación de fanzines para empezar a estudiar y obtener resultados académicos del estudio de esos fanzines. Yo sencillamente agradezco al IBAM que dé este paso, pero sobre todo creo que es el momento de que todos nos pongamos, en el momento que la fanzinoteca esté en marcha, pues a conseguir que esa fanzinoteca siga viva y que tenga una continuidad, ¿no? Para, digamos, empezar, evidentemente la donación se ha hecho ahora este mes, se ha hecho efectiva, y como decía Irene, estamos en la labor de catalogación, que no es fácil. Catalogar fanzines no es fácil, todos sabemos que los fanzines son, primero, objetos difíciles de catalogar en sí mismos por su variedad, y no solo eso, sino porque también los autores tienen la costumbre en los fanzines de ser exquisitamente experimentales, hasta no poner autor, no poner fecha, no poner de qué hay, y hace bastante difícil seguir lo que es el objeto, ¿no? Pero eso entra dentro de lo que es el reto de la creación de la fanzinoteca. Pero también hemos creado que todo este proceso, que suponemos que se alargará desde ahora hasta Navidad aproximadamente, donde ya será abierta al público y definitivamente catalogada y todo, pues una manera de empezar es hacer una exposición de fanzines. Entonces, el 27 de julio inauguraremos en la sala de la biblioteca una exposición donde lo que se va a hacer es un pequeño panorama, pequeño porque la sala es muy pequeña y no podemos poner los 2000 fanzines ahí, pero sí que la idea es hacer una pequeña revisión de lo que es la historia del fanzine, de las temáticas del fanzine y centrándonos mucho en el fanzine valenciano, ¿no? De ver pues, los procesos creativos, de ver cómo el fanzine, por ejemplo, ha evolucionado o cómo en su momento de los fanzines de los años 80 hubo un momento de eclosión de las revistas institucionales, como apareció el Madrid, que tenía espíritu de fanzine, pero desde las instituciones. Bueno, todo eso lo queremos ver en la exposición y esperamos que se pueda ver. Haremos también una pequeña publicación fancinera, efectivamente, para darle también ese sentido. Y a partir de ahí, pues también intentar colaborar con todos, con el Tenderete, evidentemente, para que desde la fanzinoteca yo creo que tiene que haber una gran vinculación con el Tenderete para ayudar en todo lo que sea posible, hacer actividades conjuntas, todo lo que se pueda hacer. Y, bueno, pues que ahí se quede la fanzinoteca como un servicio más del IBAM. Y no sé si tenéis preguntas y cuestiones. Son opiniones. Sí, es que es para el vídeo, macho. Perdona. ¿Tienes problema con...? Vale. Es que no quiere que grabes. No, es que estoy aquí y lo que pasa es que debería estar haciendo la comida. Y si sale grabado, claro, mi mujer... Nada, pienso que al final tendréis que contratar a Álvaro porque es la única persona que puede organizarlo y ordenarlo, porque es una locura. El sistema de organizar fanzines, pienso que os vais a volver locos, pero me encanta, porque también iré allí para mirar cómo se hace. Una pregunta. ¿En algún momento habéis pensado digitalizarlos, aunque sea una labor que ya sé que es totalmente una locura, pero ¿hay alguna intención de eso? Muchas gracias. Sí, bueno, dentro de lo que es el proyecto de creación de la fanzinoteca, evidentemente nos gustaría digitalizar todo el fondo. Eso es una labor que requiere un patrocinio, que requiere fondos, es una labor compleja, pero sería ideal poder patrocinar. Aunque también hay unos problemas, no se puede, hay que buscar a los autores, pedir permisos. Y vuelvo a lo de antes, muchas veces no sabes ni siquiera quién ha hecho el fanzine, esa persona ya no se dedica a los fanzines, vete a saber, pero bueno, sí que sería muy interesante digitalizar. De momento lo que sí que se había comentado desde la biblioteca es por lo menos las portadas, digitalizarlas todas para que estén accesibles desde la web de la biblioteca del IBAM.
Gracias por la charla. Estaba muy interesada, estaba de las primeras aquí para entrar, porque dije, mira, una fanzinoteca en el IBAM. Yo hice la tesis, una archiva del Do It Yourself, que es sobre fanzinotecas, cómo entran los fanzines en la institución, por qué y qué condiciones van a tener. Y bueno, es una cosa a nivel estatal, que he sido yo de las primeras, pero que a nivel anglosajón lleva mucho tiempo estudiándose. Se habla de anarchivos, se habla de contraarchivos, ¿no? Incluso cómo van a entrar, hacerles un seguimiento, y es uno de los trabajos, y además desde los feminismos, desde la performatividad a la hora del fanzine, cómo entra, ¿no? Ahí ahora lleva ya tiempo, o sea, en Estados Unidos, pues todos los fanzines, ¿no?, de la Riot Girl, que entraron en la New York University, en la Banner. Aquí también en Murcia también hay una fanzinoteca que ha abierto este año en la Biblioteca Regional. En el Reina Sofía están los LSD y la Radical Gay dentro del centro de documentación. Y bueno, hemos hecho hace poco un fanzine en un queercine que justo habla, que he buscado a la gente que estaba interesada en este tipo de fanzinotecas. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el primer apellido? ¿Ponemos el nombre? O sea, eso es en contra, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿No? Digitalizar, pues hay algunos que están ya en PDF, si son actuales, porque parece que siempre estamos hablando, los fanzines siguen haciéndose, por entrar en la fanzinoteca no se han muerto, hay gente que sigue siendo activista y sigue haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer todo esto? ¿Cómo se activa? ¿Qué gente va a ir a consultarlo, ¿no? O, por ejemplo, las exposiciones de fanzines, que son como, por ejemplo, a mí me duele cuando me los ponen con una cuerda y nadie los lee, ¿no? Esto de así como solo las portadas, o directamente en vitrinas, ¿no? Cuando estamos hablando cómo se fetichiza una cosa que es en serie, pero de repente es ese fanzine, ¿no? Yo tengo una fanzinoteca también, ¿no? Hice el ejercicio de hacerla también. A nivel personal la tengo en casa de mi madre, en México, en distintas casas, a la misma vez que también las he llevado a instituciones y he ido probando, ¿no? Y me pasaba esta cosa que me ha pasado muchas veces, de que me piden los fanzines de los 90, de fanzines de línea feminista y tal, y les digo, pero quiero que se lean, y ya ahí tenemos un problema, ¿no? Porque ya es como, pero bueno, crear dispositivos, ¿no? Es casi lo interesante, ver cómo se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se hacen copias, que a mí me hace gracia. Pues hacemos copias y digo, claro, los fanzines se fotocopian, ¿no? Pero bueno, es como una broma también. Hay algunos que no tanto, porque son más en una línea, ¿no? Como edición más particular y así. Pero bueno, que a mí todas estas cosas me encantan, que iré al IBAM a ver cómo lo montáis y todo, y a consultarlo. Y si vais a hacer lo que yo quería preguntar, activaciones, que es lo que se está haciendo también en muchos museos, de alguna forma. El queercine es una activación del Reina Sofía, ¿no? O sea, ¿qué veis? ¿Tenéis pensado así? Evidentemente, lo has comentado, todos los problemas que tiene el fanzine, evidentemente. El fanzine tiene muchos problemas desde el punto de vista de catalogación y de exposición. Como bien has dicho, resulta un poco paradójico ver un fanzine en una vitrina. Por desgracia no podemos hacer muchas cosas dentro de lo que es la estructura muchas veces, pero bueno, vamos a intentar que por lo menos se vean y que haya interés, ¿no? Ahora estamos en esa fase de efectivamente de buscar. También te digo que desde diferentes aproximaciones es verdad que en el mundo anglosajón, sobre todo en el mundo americano, en el norteamericano, en el mundo británico menos, pero en el mundo anglosajón, sobre todo el anglosajón... Sí. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que en algunas universidades americanas sí que hay mucho interés. Sí, por ejemplo. Aquí la Biblioteca Regional de Murcia empezaron hace muy poquito, tienen muy poquito. De hecho, claro, una de las ventajas que vamos a tener en la fanzinoteca del IBAM es el aporte inicial de más de 2.000 fanzines. No, pero... Sí, claro. La idea de... Aquí la cuestión es, primero, que la fanzinoteca se vaya actualizando, evidentemente, el fanzine sigue existiendo, y más que nunca. Tenemos un momento, precisamente, yo creo que muy prolífico y muy brillante del fanzine en España, por lo menos. Está reactivándose de una manera increíble. Y, por lo tanto, yo creo que también hay un compromiso por parte de la fanzinoteca de estar continuamente actualizándose y buscando. Muchas veces el problema no es comprarlos, sino cómo comprarlos, porque a veces no es tan sencillo, sobre todo para las instituciones que suelen tener estructuras más rígidas de compra, el conseguir
un fanzine es a veces más complicado, porque de hecho el problema no es comprarlo por economía, porque el precio de un fanzine, vamos, nosotros vamos comentando muchas veces que el coste de comprar todos los fanzines que se hacen en España pues tampoco es tan alto. El problema es que muchas veces esos fanzines se han hecho 10 copias que se han distribuido en el autobahn y o te vas al autobahn o no lo tienes. Afortunadamente hoy por internet es bastante fácil también de conseguir, pero no todos tienen esa posibilidad, no todos los fanzines llegan a distribuirse siquiera, solo tienen distribución. Seguro que aquí en el Tenderete hay muchos fanzines que se han creado para el Tenderete y que solo se distribuyen en el Tenderete y que tienen su principio y fin aquí en el Tenderete. Con lo cual, bueno, esto es algo que ya tendremos que ir viendo cómo podemos hacer colaboraciones con festivales, etc. Ay, pues la verdad es que sí, que ha sido interesante tus comentarios porque creo que son problemas que tenemos ahora, que nos planteamos y que tendremos en un futuro. Y uno de ellos es la compra. Sí que hemos pensado tener una línea de compras futuras porque tenemos una base súper importante que no podríamos adquirir hoy en día y que son todos los que se han editado en los últimos años y el siglo XX. Y bueno, pues ahí estamos. Lo haremos como podamos, pero lo haremos y espero que bien. Y luego otro tema que también es conflictivo es eso, cómo catalogarlos. Es realmente complicado porque tenemos una base de datos estricta, con unas temáticas y tal. Entonces, las bibliotecarias, yo no soy bibliotecaria, pero colaboro con ellas, entonces están creando, pues eso de lo que os he comentado, un tesauro de conceptos. No son los mismos que para catalogar libros antiguos o catalogar libros recién editados o fotolibros. Son otros. Entonces, la verdad es que es una tarea apasionante para nosotros porque entrar en un mundo nuevo, crear una materia dentro de la biblioteca nueva, totalmente nueva, con su teoría y con los fanzines también, o los cómics, etcétera. Y bueno, pues igual que se creó en su momento la materia fotografía o la materia diseño, pues ahora tenemos esta nueva materia. Y bueno, pues espero que lo hagamos de la menor manera posible y si erramos, pues trataremos de mejorar. No, y evidentemente también lo que habrá que hacer no son solo colaboraciones con eventos como el Tenderete, como el Autobahn, como el Graf, como el Butterfest, sino colaboraciones con todos los centros que ya están realizando esa labor, con Estados Unidos, con Poitiers, con Forlì, es decir, primero en el ámbito europeo, porque es digamos el que nos coge más cerca, y luego ya empezar a salir fuera por todo el mundo, para buscar precisamente esas conexiones y el que, digamos, de alguna manera se sepa que aquí tenemos un fondo que puede ser perfectamente utilizado desde cualquier parte del mundo, porque al final es que todo esto esté al acceso de la gente que quiera consultarlo. Evidentemente hay que poner ciertas limitaciones por la propia naturaleza fungible del fanzine. O sea, no podemos ponerlo al público abierto, que es lo que a mí me encantaría que lo pudiera ver todo el mundo, por la simple razón de que hay fanzines que si pasan 20 personas por él, el fanzine se destroza. Entonces hay que buscar, la digitalización puede ser un medio de dar acceso al mundo entero de estas. Pero bueno, hay que buscar maneras. Ahora de momento vamos a hacer pues un acceso restringido en tanto cuanto hay que simplemente es que hay que pedir permiso. No, más que nada, no es que sea restringido de a quién se lo doy, no, sencillamente es que pues, tener un control de cómo se trabaja el fanzine, ¿no? Más que nada que no se rompa, porque son materiales muy delicados. Ese es el problema. No, es tan complicado, te voy a decir, o sea, en el Reina, cuando cedieron esos fanzines, el LSD y la Radical Gay, ahora ya como 3 o 4 años, los tienen digitalizados y no están en internet. O sea, es bastante complicado. O sea, porque luego están los derechos, luego hay gente, o sea, como... Pues es complicado, pero también lo interesante que tiene, ¿no? Como cambiar también algunas estructuras, y creo que es que necesita también la institución cambiar cosas porque está súper anclada, que o sea, también es interesante, ¿no? A mí lo que más me interesa del trabajo que estoy haciendo con la Fanzinoteca es justo ver estas cosas que se pueden hacer. No es solo ir en contra, sino ver cómo... porque creo que se necesitan, por un lado, la institución, sí, como quitarse el polvo, por así decir, y por otra parte, el fanzine, de alguna manera también, que lo que pasó fue, yo también era como, no, los fanzines, ¿por qué? Pero hay una base histórica ahí bien interesante y algunos estaban hechos contra porque no entraban, ¿no? Pero bueno, que tampoco era que no quisieran. O sea, ahí también hay una cosa complicada. O no quieren como estaba hecho. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarla un poco, ¿no? Bueno, a mí eso es lo más bonito. Supongo que igual lo habéis pensado, pero aparte de los fanzines,
artistas gráficos hacen un montón de arte gráfico súper interesante. ¿Eso está contemplado en un futuro también o no? Eso ya me salgo ya del tema, porque las litografías que hay aquí, por ejemplo, son alucinantes. Europa del Este es un productor de imágenes. No te pases. Bueno, hemos comenzado con una fanzinoteca dedicada al cómic, que es lo que yo tenía. Pero precisamente el otro día lo estábamos hablando con la directora, con la responsable de la biblioteca, que en el momento que tengamos este primer paso, claro, una vez ya se tiene la estructura, el sistema, ya se tiene todo hecho, pues se puede empezar a hablar ya de otros tipos de fanzines, otros tipos de objetos, pero hay que empezar por algún sitio y hay que empezar sobre una base sólida. Hagamos primero lo que tenemos, aprovechemos estos 2000 fanzines, cataloguémoslos, desarrollemos todo el sistema de catalogación, de consulta, todas las estrategias, si se tienen que digitalizar o no, todo eso, y cuando lo tengamos ya establecido, digamos, ¿y por qué no hacemos lo mismo con fanzines de fotografía, o de música, o de ilustración pura, o sea, exacto, es ir y también dentro de lo que es el ámbito del IBAM, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente lo que tú estás comentando, pues sí, claro. Pero todo esto es, vamos por pasos, no queramos ser tan ambiciosos en una primera que nos desbordemos. Tenemos ahora una manera de empezar, vamos a crear una estructura y cuando esté creada esta estructura será más fácil ir incorporando el resto de ideas, ¿no? Eso era si estabais abiertos, claro. Sí. No, si abiertos estamos porque además él no es consciente de todo lo que va apareciendo en su propia donación. Porque yo sé que voy ya haciendo una carpeta de ilustración que se está apartando para cuando ya tenga todo lo demás, decirle de, Álvaro, ¿qué hacemos con esto? Porque él lo tenía todo, lo tiene en un estado envidiable, pero el orden, pese a que lo tenía medio ordenado, hay cosas caóticas. Me parecen... Estoy disfrutando como un enano. Es una oportunidad maravillosa. Pero también, a la hora de empezar el trabajo que se está comentando de hacer un tesauro, tal cual, catalogar, ahí ya hay veces que es de... me encanta, pero me voy a cortar las venas. Pero bueno, es una oportunidad maravillosa. Y sí, van apareciendo cositas. Sí, bueno, esas de las cosas no se habla. Pero, no, a ver, la ventaja que tiene una colección hecha durante casi 30 años es que están apareciendo pues desde el Nosotros somos los muertos fotocopiado que llevó Max al salón, que estaba ahí, el Temeo Cero, que estaba también ahí, el Ademuz Kilómetro 6, el Ojo Clínico, los primeros fanzines, estaba el Cero, el fanzine maldito, estaba el No, el de Alex de la Iglesia, empiezan a aparecer cosas muy raras que había por ahí de los años 80 y de los años 90. Y sí, estaban ahí. Yo la verdad es que ahora cuando las he visto me he acordado de todo lo que había por ahí, ¿no? Pero sí que había cosas muy raras, ¿no? De fanzines pues que a lo mejor pues sencillamente que yo los tengo porque tuve la suerte de estar en ese momento, pues el día que Max estaba dando los fanzines, porque ni siquiera los vendía, los daba, de Nosotros somos los muertos, que fue el origen de la revista, que por cierto también está ahora en la fanzinoteca, porque he llevado toda la revista. Hemos llevado también revistas completas, que aunque no son fanzines excesivamente, nacen con espíritu de fanzine, como pueden ser, pues por ejemplo, La Cruda, como puede ser El Tos, Humo, como puede ser El Idiota Diminuto, que juegan en esa liga ahí a medio camino entre una cosa y otra, pero que nacen con espíritu de fanzine. Adobo, también hay que pensar que muchas veces hay fanzines que tienen el espíritu de fanzine, aunque tecnológicamente ya tienen un acabado profesional, ¿no? Estos procines que en un momento dado se llamaron, ¿no? Bueno, todo esto está ahí y el recorrido es, me tengo que plantear si llevo la revista Madrid, que es la única que no he llevado todavía, que a esta le tengo yo un poquito de cariño y me va a costar mucho, pero no descarto que pueda llevar toda la revista Madrid, que también tiene esa concepción, pero que estará en la exposición, por ejemplo. Pero vamos, sí que he intentado en ese sentido no quedarme con nada y llevarlo todo a la biblioteca para que esté ahí. Y bueno, si me entra nostalgia, me iré a la biblioteca a leerlos. No hay ningún problema, o sea, esto no es problema. Como dices, un proyecto pues abierto, digo que es un proyecto pues abierto a todas vuestras propuestas o iniciativas o reflexiones, porque bueno, pues estamos ahí empezando a trabajar en ello y bueno, con ilusión principalmente.
Sí, yo creo que para ya ir terminando, lo que creo que toca decir en este caso es que la idea es que este proyecto es un proyecto que tiene que crecer y tiene que crecer con la colaboración de todo el mundo y que tenemos que ser abiertos a todas las ideas porque tampoco hay mucha gente que haya trabajado en este tema. Claro, pero no hay mucha gente, o sea, hay muy poquita gente que haya trabajado en este tema, que lo haya desarrollado, con lo cual yo creo que cualquier postura cerrada es un error. Precisamente lo que hay que ser es muy abierto a todo, porque precisamente lo que tenemos que contagiar es ese espíritu abierto del fanzine a la propia estructura de lo que tiene que ser la fanzinoteca. Si somos abiertos, si tenemos las ideas, la mentalidad bien clara de lo que queremos hacer y cooperando y colaborando con todo el mundo, aquí la palabra es cooperar y colaborar, pues yo creo que la fanzinoteca en un futuro será una realidad que tenga mucho que dar y mucho que ofrecer para todo el mundo, ¿no? No solo a unos cuantos que quieran hacer una tesis, sino a cualquiera que tenga interés por estudiar lo que ha sido la creación y la historia del pasado de la creación. O sea, hoy, comentaba yo, pues cuando montamos la exposición de Valencia Línea Clara, no era posible no poner los fanzines. Teníamos que empezar con los fanzines. Bueno, si no hubiéramos tenido los fanzines, la exposición se hubiera quedado coja, completamente coja. Y teníamos los fanzines porque teníamos acceso a ellos. Pues imagínate si el día de mañana ya el concepto de exposición de cómics se generaliza y se quiere hacer una exposición dentro de 15 años de Luis de Mano, por ejemplo, y no ponemos los fanzines que hacía. Esto sería un error gravísimo. Pues tienen que estar. Y para eso, pues, qué mejor que estén en algún sitio y a partir de ahí empecemos a trabajar con ellos. Y con esto yo creo que acabamos. No está Martín para acabar, da igual, acabamos nosotros. Una pregunta, más allá de... Perdona. Bien, ahí ya está, ya si queréis, rápida. Dentro de la estrategia de difusión de la fanzinoteca, más allá de las exposiciones que hayan programadas, ¿tenéis algo pensado, pues no sé, talleres o algún tipo de estrategia para entrar en contacto con las nuevas generaciones? Sí, creo que sí. Bueno, habitualmente se hacen en todas las exposiciones distintas actividades, con lo cual también las haremos. Y luego sí que quería decir que se me había pasado, os iremos informando vía las redes sociales de cómo vamos evolucionando en todo este trabajo y cuándo podremos abrir la fanzinoteca, etcétera. Y bueno, yo creo que con esto conectamos con el público. Sí, bueno, esto yo ya lo he hablado en particular con el subdirector de actividades, que es Salvador Los Ángeles, que sí, que precisamente al tener la fanzinoteca ahí, las posibilidades que se dan son infinitas. Y que estarían, y que claro, que una vez ya esté la fanzinoteca, aparte que durante el periodo de la exposición se hagan actividades, luego de forma continua explotar esa fanzinoteca. Explotarla, yo qué sé, cuando esté en marcha, seguramente ya la próxima edición del Tenderete, la fanzinoteca estará en marcha, pues habría que pensar en hacer actividades conjuntas y luego a lo largo de todo el año pues hacer jornadas, hacer actividades, talleres, todo lo que se pueda hacer con la fanzinoteca, pues explotarlo, evidentemente, dentro de lo que es la propia filosofía del IBAM de actividades, el IBAM Lab, todo. Claro, que el fanzine esté metido y el cómic dentro de todo el abanico de actividades que tiene el IBAM. Estaba pensando ahora que sería también interesante que hubiera como una especie como de información o de conexión entre las fanzinotecas que hay, porque en Tabacalera, en San Sebastián, tienen el espacio UBIC, que estaba pensando está más especializado, por la chica que lo lleva, en fanzine fotográfico. Vosotros, por ejemplo, estoy viendo ahora, hay una colección enorme, la tuya, sobre cómic, ¿no? La de Murcia es más de actividad de ahora, ¿no? Se conectaron con la Asociación de Ilustradores, los del Zorro Coclos, y entonces van entrando desde ahí. Aquí pues sería interesante también que os conectaréis con el Tenderete, ¿no? Entonces la gente que quisiera. Pero quiero decirte que cada una, por ejemplo, el CA2M, que tiene otra, el Móstoles, es un fanzine al día, es como otro tipo, ¿no? Entonces es interesante como que cada una, o la que hay en México, en el Museo Universitario del Chopo, es más de ilustración de México, como de tradicional. Entonces, como cada una, ¿no? que tenga como una especialidad también es como bonito, ¿no? Que se contactaran y se pasen errores y pruebas, ¿no?
Sí, bueno, ahí es lo que te comentaba ya antes. Nosotros lo que queremos es contactar con todas las fancinotecas para, evidentemente, no solo colaborar a nivel de lo que es el material, sino también de experiencias, ¿no? Es lo interesante. Aquí en España también hay una fanzinoteca ambulante que lleva este hombre de Barcelona. Lo que pasa es que de cómic tiene muy poquito de cómic. Ha empezado a introducir cómic hace poco. Luego, por ejemplo, sí que hay un sitio donde tiene fanzines, pero lo que pasa es que no está catalogado como fanzinoteca, que es la Comiquigunea de la Coldo Michelena. La Comiquigunea de la Coldo Michelena de Luis Gasca tiene cosas, que bueno, yo ya he hablado con Luis, particularmente con Gasca, pero bueno, todo esto es, en el momento que nosotros ya empecemos a desarrollar todo, empezar a lanzar pues todo tipo de colaboraciones y lo que haga falta. Igual que hace el IBAM, quiero decirte que igual que el IBAM colabora institucionalmente con otras instituciones, pues que en la biblioteca también, claro. Claro. Está haciendo lo mismo o similar. Como ya en exposiciones, bueno, obviamente tenemos unos nexos mucho más conectados con gente porque llevamos 27 años en un museo de todas las artes más tradicionales, pues bueno, seguiremos contactando y bueno, yo creo que una vez se promocione con redes sociales, con prensa, etcétera, pues ya podremos ir conectando. Pero bueno, estamos en el paso 1. Bueno, pues yo creo que ya hoy agradeceros que habéis venido y invitaros a visitar la fanzinoteca, la exposición de fanzines que tendremos en julio y la fanzinoteca, consultarla a partir de, yo creo que diciembre será cuando ya esté todo ya en marcha. La muestra de Renault, ¿hasta qué día está? 16 de julio. Muchas gracias.